Pues vale, pues muchas gracias por venir a este encuentro que hemos formado entre jóvenes de Izquierda Unida y ALEAS. Y bueno, pues ya veis a los ponentes. Entre los ponentes tenemos a nuestro coordinador, Antonio Maillo. Tenemos a Diana, a Junta Secretaria de Mujeres de Comisiones Obreras, y Aime, divulgadora feminista y directora y presentadora del podcast No Obstante, y a Javier, militante de Jóvenes de Izquierda Unida, pertenece a la coordinadora también de ALEAS Madrid y hace divulgación política en redes sociales. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezamos con Diana, Aime, Javier y Antonio. Entonces... ¿Por aquí? Espera, esto lo estoy haciendo como complicado. Bueno. Entre este inicio y que soy la más joven, evidentemente, de este grupo, bueno, voy a intentar ajustarme. Cuento con la colaboración de Diana, por supuesto, digo, para llamarme la atención, ¿vale? Venga, guay. Entonces, yo, por supuesto, quiero empezar agradeciendo y primero por estar en un espacio joven, ya lo he dicho, y luego por lo que tiene que ver con invitar al sindicato, a las comisiones obreras, a hablar de esta materia, porque no siempre se tiene en cuenta el mundo del trabajo, y esto aquí nos puede parecer algo... pues extraño, ¿no? O poco evidente. Creo que todas vamos a hablar mucho. Yo traigo un par de reflexiones y algunas cosas que quiero contar. Por eso le decía a Diana que me llame la atención si ve que me paso muchísimo, ¿vale? Sí. Entre las reflexiones no me voy a detener mucho en esta cuestión, pero una de ellas tiene que ver con esto que ahí me llama el reduccionismo de clase, ¿no? Y entender, bueno, cómo la clase, por supuesto, no es esa clase homogénea, monolítica, tan útil, por otra parte, a las élites económicas de este país y de todos, que se basa en el obrero blanco heteropatriarcal que a todos se nos puede venir a la mente, ¿no? Trabajador de fábrica del siglo XIX, ¿no? Nosotras trabajamos desde hace mucho tiempo ya en comisiones obreras con un concepto de clase mucho más amplio, mucho más diverso, y en este sentido una de las reflexiones que traemos todas, no voy a abundar mucho en esto porque hablarán también las compañeras, es esta idea de que a menudo se plantea una falsa dicotomía entre lo que se llaman políticas identitarias y lo que se entienden como políticas que tienen que ver con la realidad material o las condiciones de vida. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando una persona llega a una entrevista de trabajo y tiene que modificar su expresión de género para tener alguna oportunidad para ser contratada, cuando una persona tiene que esconder quién es, o incluso renunciar al uso de permisos y al ejercicio de derechos en su puesto de trabajo por temor a las consecuencias que esto pueda tener en el desarrollo de su carrera profesional, aquí no estamos hablando meramente de cuestiones identitarias, que, ojo, son importantes también, ¿eh? También son importantes. Aquí estamos hablando de cuestiones que atraviesan la vida de las personas. Y vuelvo a esta idea de la centralidad, y sobre la centralidad y lo periférico quisiera hacer una reflexión también, vuelvo a esta idea de la centralidad del trabajo, ¿no? En esta sociedad el trabajo es un elemento de identidad, de pertenencia, y por supuesto para las clases trabajadoras el trabajo es una herramienta de autonomía, de emancipación, y todas las personas tenemos que tener acceso a ese trabajo y, por supuesto, como dice la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal López, acceso a un trabajo sin que tengamos por ello que dejar nuestros derechos en la taquilla o en la puerta, ¿no? Y esto es fundamental, esto es lo que estamos tratando de que sea una realidad en los centros de trabajo, y para esto tenemos algunas herramientas que ahora comento. Lo central, lo periférico. Decía... Bueno, a mí me ha gustado mucho, por lo que trae de reflexión, esto de que hablemos de orgullo y periferia, ¿no? Efectivamente, el orgullo que nosotras reivindicamos, el que creo que reivindicamos todas aquí, y me encanta vuestro lema de orgullo y resistencia, ¿no? Pues no es ese orgullo blanco de... Esta semana veía un vídeo de la Telefónica que, bueno, es que era un chaval
pulcro, blanco, súper abrazable, como decir, o sea, no era heteronormativo porque era gay, pero casi, ¿no? Era una cosa... Bueno, quiero decir, evidentemente no estamos con ese orgullo que vacía de contenido, que mercantiliza, que es puro pinkwashing, no es la idea, pero sí aspiramos, y lo traigo a debate, sí aspiramos a la centralidad. Si aspiramos a que la diversidad sea de sentido común, a una hegemonía cultural, a disputar ese relato, ¿no? de lo que es la diversidad. Y esto lo enlazo con los avances legislativos que, con todas sus limitaciones, lo que están haciendo es llevar a la realidad de los centros de trabajo de este país nada más y nada menos que negociar en todos los convenios para las... Bueno, nosotras lo estamos llevando a los convenios sectoriales, pero sabéis que hay un Real Decreto que emana de la ley LGTBI trans y que establece la obligación para las empresas de más de 50 personas trabajadoras de llevar unas medidas a los convenios colectivos. Estas medidas tienen que ver con cláusulas de acceso al empleo, tienen que ver con formación y sensibilización, que a mí me parece la pata fundamental, tienen que ver con un régimen sancionador, que sin ser punitivista, pero bueno, también tiene que haberlo, ¿no? Sin detenerme mucho en detalles, que a lo mejor luego surgen preguntas, podemos ver cosas, el hecho, y pongo un ejemplo muy concreto, lo traigo aquí, de que el convenio de la construcción de este país haya introducido las medidas LGTBI+, tiene un potencial que me parece que hay que ponerlo en valor también, ¿no? Y lo convierte en algo central. El otro día hablaba con Pau, que está ahí sacándome unas fotos muy majas, nuestra secretaria de Juventud, ¿no? El del poder revolucionario de lo cotidiano. Nosotras aspiramos a llevar esto a lo cotidiano de los centros de trabajo y a mí me parece que eso es revolucionario. Y enlazo con esa cita clásica de Galeano de mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede transformar el mundo, ¿no? Nosotras con las medidas LGTBI+, estamos ahora mismo planteando nada más y nada menos que el reto de negociar 1.500 convenios sectoriales que afectan a 15 millones de personas. Es un trabajo ingente y, por supuesto, no os voy a engañar, queda un trecho, queda muchísimo camino por recorrer porque realmente esto está prácticamente empezando. Me comenta la compañera que quedan 5 minutos, comentaros... Ah, ¿llevo 5 minutos? Ah, genial, bien, entonces estoy mucho más relajada. Vale, guay. Vale, pues iba por las medidas de negociación colectiva. Lo que os iba a comentar, porque, bueno, algunos problemas que tenemos con estas medidas de negociación colectiva, lo que os decía de este ingente trabajo que estamos realizando ahora, ¿no? Pues primero que hace falta tiempo para que esto cristalice, luego que efectivamente, bueno, este Real Decreto tiene un anexo, en ese anexo se establece, digamos, pues unos mínimos que hay que negociar, ¿no? Nuestra aspiración como sindicato es ir más allá de esos mínimos. Para ir más allá de esos mínimos, pues estamos poniendo en marcha unas formaciones, estamos concienciando a nuestra gente y tenemos que empujar mucho. No obstante, sigo poniendo en valor ese convenio de la construcción en ese sector hipermasculinizado y además con esas formas, ¿no? Es súper importante, aunque solo lleven las medidas del convenio, pero por supuesto aspiramos a más y a que eso, bueno, se adapte a la realidad de cada sector, ¿no? Que no sea un simple check de la parte de disposición legal. Hay otras limitaciones que son, bueno, habituales en estas lides, ¿no? La que tiene que ver con que las autoridades laborales exijan el cumplimiento de la ley, algo tan sencillo como esto, que sabéis que no siempre sucede, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que hay convenios que a día de hoy se están registrando sin incorporar estas medidas, lo cual pues no debería ser, ¿no? Entonces estamos también con esta reclamación. Otra cuestión que os quería contar, y esta es bueno, bastante novedosa porque es de esta semana, entre las cuestiones que se quedaron fuera de la negociación del Real Decreto estaba el protocolo de acompañamiento para las personas trans. Este protocolo de acompañamiento ya no va a ser obligatorio porque no entró en el Real Decreto, pero sí que hay una voluntad y un compromiso por parte del Ministerio de Trabajo de empujar para que para que se incorporen el mayor número de empresas posible, ¿no? Nosotras pues también así lo veíamos como necesario y la novedad es que se ha abierto esta misma semana una mesa del diálogo social para negociar, en este caso no es un Real Decreto, sería un modelo
para que, bueno, porque claro, aquí estamos hablando de un terreno donde es verdad que en muchos sectores, en muchos sectores, en muchas empresas, la gente está como muy perdida, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cómo abordar esta cuestión. Entonces, lo que nos propone trabajo es hacer un modelo, al margen de los que podamos hacer en el sindicato, para que primero, desde el punto de vista simbólico, que el Ministerio saque un modelo, lo cuelgue en su web y todo el mundo pueda disponer de él, ya lanza un mensaje. Si ese modelo además sale y puede salir con acuerdo de las patronales, pues lanza un mensaje a las patronales. Lo mismo, pues ese modelo luego se podrá mejorar, avanzar, etcétera. ¿Cuál sería nuestro objetivo aquí? Aparte de negociar un buen modelo, por supuesto, que yo creo que en julio no va a dar tiempo y que seguramente venga para otoño, pues bueno, que luego desde la negociación colectiva en esas medidas podamos obligar a las empresas a aplicar el modelo, ¿no? Incluir en las medidas de negociación colectiva que tienen que llevar un protocolo de acompañamiento para personas trans. Luego, si tenéis curiosidad, podemos hablar un poco de lo que es el protocolo. Y se me quedan 5 minutos, sí, ¿no? Puedo terminar. No quiero terminar esta intervención sin hablar de otra cuestión que tiene que ver con los discursos de odio. Claro, los discursos de odio no os tengo que comentar porque los estamos padeciendo todos los días y no son una cuestión de Trump y de Víctor Orbán, son una cuestión de Carla Toscano en el Ayuntamiento de Madrid, de Javier Ortega Smith en el Instituto de San Isidro el otro día insultando a 2 profesores y tenemos que tener cuidado en verlo como una cosa de fritis, ¿no? Porque estamos viendo a nuestro alrededor cómo van conquistando cada vez más espacios. Para mí, vuelvo a esta cosa de la conquista de la hegemonía cultural y del sentido común, el hecho de que desde los centros de trabajo se puedan combatir estos discursos que se lanzan desde instituciones y también, por supuesto, en redes sociales, tiene muchísimo valor. Pero es que además, pues bueno, hay otras muchas iniciativas en marcha. Yo os iba a hablar un poco del Pacto Social contra los Discursos de Odio. Esto es una iniciativa en la que estamos nosotras desde el principio. En el grupo promotor está CLGTBI+, está CESIDA, Secretariado Gitano, Red Acoge. Con esto quiero decir, por una parte, que ha sido un gran esfuerzo de puesta en común de organizaciones muy diversas y por otra parte que se aborda el discurso de odio no solo con respecto a las personas que pertenecen al colectivo, sino también para hablar de xenofobia, de aporofobia, por supuesto de personas migrantes, porque sabemos que cuando la derecha y la ultraderecha buscan chivos expiatorios o maneras digamos, de fragmentar las luchas de la clase trabajadora, pues primero vinieron a por estos y luego a por los otros, ¿no? Esto en realidad es muy viejo, lo que tienen son nuevas herramientas, ¿no? Entonces, comentaros, porque creo que no ha tenido, en este ruido y furia en el que estamos envueltos, creo que no ha tenido pues la visibilidad que quizás debiera haber tenido, que después de un proceso de puesta en común y luego de hacer incidencia política con grupos y a través de distintos medios, se logró que en el Congreso se abriera una subcomisión para tratar este tema de los discursos de odio. Ha habido del orden de más de 20 comparecencias y esto se acaba de cerrar ahora mismo en junio y estamos pendientes de que salga ahora el informe de conclusiones para luego poder, a partir de ese informe, bueno, pues proponer medidas de acción. En este sentido, se habló mucho, como no podía ser de otra manera, de las redes sociales, del anonimato en las redes sociales y cómo abordar esta cuestión. Se habló de las limitaciones del artículo 510 del Código Penal, que es el que regula los discursos de odio. Por supuesto, de todo lo que tiene que ver con ese debate apasionante, por otra parte, sobre lo que es libertad de expresión y no lo es. Y por la parte sindical llevamos también, además de todas estas cosas, la reivindicación de la implementación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que esto, bueno, suena así como muy… Más allá de lo técnico que suene, este es un convenio que lo que busca es combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿vale? Entendiendo que el discurso de odio alimenta y forma parte de estas situaciones de acoso y violencia en el mundo del trabajo,
Es un convenio muy interesante porque establece que hay una responsabilidad empresarial más allá de las 8 horas que específicamente uno pasa en su labor y en su puesto. Y con ese más allá quiero decir en todas las comunicaciones, en todo lo que en clientes y proveedores, por supuesto en los viajes, esas fiestas, ¿verdad? Recordaréis un caso que hubo muy sonado, que me parece que era Tecnocasa, ¿no? En este caso era un caso de acoso a una mujer. Bueno, nos parece muy interesante explorar, ¿no? Porque es un convenio que suscribió España, pero que, bueno, pues estas cosas que quedan ahí, tenemos al haberlo suscrito la posibilidad de reivindicar que revisemos efectivamente qué reclamaciones podemos hacer a las patronales a partir de haber suscrito este convenio y qué disposiciones legislativas podemos cambiar para que a la gente se la proteja en todo lo que tiene que ver, insisto, con este mundo, no solo en el desarrollo específico de sus 8 horas de jornada laboral, sino en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Bueno, creo que todos y todas hemos vivido, ¿no?, esas situaciones que estaría bien tener elementos para abordar como, bueno, yo recuerdo siempre, yo soy periodista de formación, y recuerdo, claro, yo me enfado mucho con compañeros y compañeras, que os pasará también, que me dicen, no, bueno, pero esto ya, fíjate, ya está normalizado, aquí no pasa nada, aquí, bueno, a ver, bueno, puede que las personas trans lo tengan difícil, pero el resto, fíjate, no hay ningún problema. Y yo me acuerdo siempre, y no hace tanto tiempo, en el año igual 20, de la redacción donde yo trabajaba, que era, ya termino, que era... bueno, pues era una jefatura que venía medio del Opus, de Intereconomía y tal. El ambiente que había era absolutamente horrendo. O sea, los chistes homófobos eran el pan de cada día. Hay que acabar con esto, compañeros, compañeras. Así que, efectivamente, orgullo, resistencia y felicidades a todas por este acto. Diana, te pido lo mismo que te ha pedido Diana cuando me esté excediendo, o bueno, me puedes hacer una seña cada 5 minutos más o menos también. Sí, para que sepa un poco cuánto tiempo, para que pueda calcular un poquito el tiempo que tengo, porque yo pierdo la noción del tiempo cuando hablo y me extiendo de más. Bueno, antes que nada quería daros las gracias por haberme invitado a participar en este acto, en motivo del orgullo, de un orgullo que queremos que sea crítico y de clase. Dedicándome a día de hoy al periodismo y la comunicación política, siento que, bueno, por ser transparente, una aclaración que tengo que hacer, aunque quizás no haga falta, es que yo, bueno, no tengo ninguna relación orgánica con ningún partido, no soy militante de ningún partido, aún así, pues es cierto que dentro de lo que sería pues, la izquierda estatal o confederal, pues organizaciones como Izquierda Unida, como el PC, etcétera, son con las que siento y siempre he sentido una mayor afinidad, mucho más que con otros actores políticos. Entonces, bueno, pues sí que me siento cómoda aquí, incluso aunque no, digamos, exista una relación orgánica, digamos, ¿no? Precisamente estas últimas semanas en las que se está poniendo al colectivo LGBT y el orgullo, por supuesto, ¿no?, y cómo debería pensarse o articularse el orgullo muy en el centro o en el corazón del debate público, ¿no?, y surgen debates muy acalorados y muchas veces muy viciados o debates que creíamos superados, ¿no? Vemos una vez más cómo, bueno, lleva tiempo instalándose un discurso pretendidamente obrerista o de clase que viene a retratar al colectivo LGBT como si existiera una especie de lobby o élite que está detrás, ¿no? Como si habláramos de una minoría que ostenta el poder, ¿no? Esta caricatura que suele hacerse, o bien que acaba caricaturizando toda reivindicación relativa a los derechos LGBT como si se redujera a una mera
mera cuestión de reconocimiento simbólico y nada más, ¿no? Como si la clase de violencias y formas de discriminación que enfrenta el colectivo LGBT en su día a día no tuvieran un profundo impacto en la vida material, en las condiciones de existencia laborales, la seguridad o inseguridad habitacional del colectivo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí esto lo tenéis muy claro, pero nunca está de más reiterar que el 99% de las personas LGBTI pertenecen a la clase trabajadora y, bueno, algunos datos que a veces podemos pasar por alto, por ejemplo, es que el colectivo LGBTI se encuentra sobrerepresentado entre las personas sin techo. Se estima que aproximadamente el 30% o más de las personas sin hogar son LGBTI. Es decir, que hablamos de una violencia material, de una inseguridad económica y habitacional que afecta todavía más al colectivo y que se deriva, que tiene que ver precisamente con una discriminación y con una invalidación que se produce sobre todo en los hogares, en las familias, ¿no? Luego, pues a diferencia de también lo que se nos ha querido vender con este imaginario del gay urbanita burgués con un pisazo en el centro de Madrid, la realidad, según un estudio reciente de la FELGTBI, es que los hogares LGBTI en España en realidad ganan casi un 20% menos que el resto de la población, ¿no? Luego, además, como ya habréis oído en muchas ocasiones, se estima que el colectivo trans tiene una tasa de desempleo de hasta el 50% y muchísimos problemas, muchísimas dificultades para acceder a puestos de trabajo debido a pues las formas de discriminación que surgen durante los procesos de selección, ¿no? Entonces, la realidad es esta: las personas LGBTI trabajan, cuidan, sufren desahucios, tienen sueldos precarios, viven la misma precariedad que el resto de la clase trabajadora en sus carnes y además a veces con peores consecuencias porque en muchos casos no existe el mismo sostén familiar o el mismo soporte, ¿no? Entonces, antes hablaba Diana de lo que yo y mucha gente hemos llamado reduccionismo de clase, pero nos referimos precisamente a la forma en la que se pueden tomar los conflictos y las condiciones materiales específicas de este obrero autóctono heteronormativo, como tú decías también, de bueno, pues el obrero de mono azul, ¿no? Esta imagen, este arquetipo, ¿no? Y a partir de ahí se hace una abstracción y se da por hecho que ese y ningún otro es el conflicto de clase, ¿no? Toda reivindicación que quede fuera de este conflicto capital-trabajo entendido en términos estrictamente economicistas pasa a entenderse como una distracción posmoderna de personas identitarias, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro es que precisamente las violencias que atraviesan al colectivo LGBT no son simples heridas psicológicas que ya serían graves de por sí, pero no es solo algo simbólico, algo que tenga que ver solo con esa dimensión simbólica y subjetiva, sino que también, como decía, tienen un profundo impacto en sus condiciones materiales de existencia, en su capacidad para acceder al mercado laboral y cómo accede al mercado laboral y cómo... y cómo también funciona, qué clase de... Sí, cómo se encuentra en los centros de trabajo, ¿no? Parte del problema también es que, bueno, que quienes acaban accediendo, por lo general, a una mayor visibilidad, los representantes de un determinado colectivo que consiguen obtener una cierta visibilidad, suelen ser precisamente figuras más o menos asimilables, ¿no? al sistema, un poco como decía Diana, personas blancas, normativas, exitosas, de clase media, pulcras, ¿no? Es decir, que lo único que no tienen de heteronormativos es que se acuestan con una persona de su mismo sexo género, pero claro, es importante, es importante que entendamos que, bueno, que si este tipo de discursos calan, no es solo porque efectivamente refuerzan ciertos prejuicios y ciertos estereotipos que ya están arraigados, ¿no? socialmente, sino que tienen algo de verdad en el sentido de que, bueno, durante mucho tiempo muchas marcas y grandes corporaciones han encontrado en la disidencia, como digo, una disidencia controlada, asimilable,
pulcra, ¿no? que se ajuste a un determinado estándar o canon de respetabilidad, han encontrado en ello pues un nicho de mercado, una forma de blanquearse, ¿no? Un decir, bueno, pongo durante el mes del orgullo en mi foto de perfil de Twitter o de cualquier otra red social un arco iris y a ver si esto va a hacer que pueda vender un poco más, ¿no? Aquí somos muy inclusivos y aceptamos tu dinero LGBTI. Esa es un poco la idea del pinkwashing, ¿no? Entonces, claro, el pinkwashing es algo que no favorece al colectivo LGBT, porque la representación sin una transformación y sin una redistribución material se queda muy corta. De hecho, a veces vemos que se convierte esa representación en una migaja, ¿no? en algo que nos ofrecen para apaciguar o neutralizar nuestras auténticas reivindicaciones, ¿no? Podemos estar celebrando la inclusión de un personaje LGBTI en nuestra serie favorita de Netflix mientras se están desmantelando servicios públicos que atienden a las personas LGBTI, por ejemplo, a las personas trans, etcétera. Entonces, bueno, creo que es importante que entendamos que nos encontramos, como creo que todos nos hemos dado cuenta, ante una ofensiva, ante una cruzada que es una guerra cultural, pero que también responde a un momento de recomposición de lo que sería el poder autoritario, ¿no? Y las extremas derechas han entendido que el ataque a los derechos LGBTI y en particular al colectivo trans, que precisamente es ahora mismo el colectivo más fácil de demonizar o sobre el que es más fácil generar en la población cierto pánico moral, ya sea por los prejuicios que llevan existiendo y que se han estado también reforzando en la cultura popular, como porque incluso dentro del propio colectivo feminista y colectivo LGBT, por desgracia, no hay un auténtico cordón sanitario para detectar y evitar la violencia transfóbica, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza precisamente a las personas trans como esa punta de lanza, como un fantasma que quiere desestabilizarlo todo, y esto a veces lo que hace precisamente es generar un pánico moral conservador que lo que permite es que bajo el pretexto de querer proteger a los niños, querer proteger a las mujeres, por esas grietas se vayan colando muchas otras políticas que son abiertamente ya no solo transfóbicas, sino que abiertamente misóginas y que al final atentan contra los derechos reproductivos de todas las mujeres. Nos encontramos con que los compañeros de viaje de esta agenda antitrans casi siempre son el natalismo, el antiabortismo, incluso la xenofobia, ¿no? Acabamos encontrando que dejamos pasar o algunos feminismos, algunas izquierdas dejan pasar o consienten que ganen algunas posiciones este tipo de discursos, y luego al final resulta que el auténtico caballo de Troya era ese, ¿no? El caballo de Troya era: vamos a generar miedo creando un animal mitológico alrededor de las identidades y experiencias trans, para que de esta forma al final se acabe pudiendo legitimar políticas que lo que hacen es, en muchos casos, permitir la fiscalización del cuerpo de las mujeres y reducir nuestra autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que tengo, ya llegando al final, porque me había apuntado aquí algunas cosas sobre la necesidad de... que me había puesto muchos papeles y al final no los puedo leer porque tengo solo 15 minutos, ¿no? Tengo la sensación, y creo que esta es una frustración muy común en muchas feministas, de que a veces hemos convertido la sección sobre feminismos y la sección sobre lo LGBT y la sección sobre las migraciones en compartimentos estancos, ¿no? Como que se ha entendido la interseccionalidad simplemente como una suma y resta abstracta de privilegios y opresiones, ¿no? Cuando la realidad es que
todas las formas de violencia y discriminación se encuentran tan profundamente imbricadas entre sí que no tiene sentido imaginar una emancipación de la mujer en tanto que mujer sin pensar en la emancipación de la clase trabajadora a la que pertenecen el 99% de las mujeres, sin pensar en desarticular y en erradicar un heterosexismo y una heteronorma y un sistema sexo-género que es el que al final también está naturaliza, ¿no? la división sexual del trabajo y la posición que ocupan las mujeres. Es decir, que está todo demasiado interconectado como para que podamos pensar en luchas completamente separadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, tampoco algunas veces se dice, bueno, pero es que lo del racismo también va aparte, ¿no? Cuando la realidad es que al final también incluso la noción que tenemos de feminidad bebe del colonialismo y en muchos sentidos si intentamos analizar las formas de violencia que sufren las mujeres racializadas simplemente pensando en, de acuerdo, sufren misoginia como una mujer blanca más el racismo que sufre un hombre negro. Al final, de ahí sale un análisis que no es acertado, porque, por ejemplo, en general a las mujeres blancas se las tiende a infantilizar, ahí donde a las mujeres racializadas se las bestializa. Digamos que, en fin, me estoy quedando sin tiempo, pero en cualquier caso la idea es que necesitamos dejar de pensar tanto en términos de qué somos y más de qué podemos aportar, cuáles son, cuál es nuestra agenda política, hacia dónde queremos ir para buscar a los sujetos políticos de un movimiento, ¿no? Porque no me interesa tanto que seas mujer, porque Ana Patricia Botín también es mujer, igual hay otras personas que no pertenecerían necesariamente a la categoría mujer que están más interesadas en la emancipación de todas las mujeres y esa es un poco la idea, ¿no? Pensar un poco la interseccionalidad de esa forma y no como una suma y resta de opresiones y privilegios y demás. Y eso sería todo, disculpadme porque se me ha ido el tiempo. Llega bien el cable. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos, todas y todes por venir, a los compañeros, compañeras y compañeros de Izquierda Unida, camaradas del PC y de la UJC y por supuesto también a los invitados a comisiones obreras, también al final en este espacio que no deja de ser eso, un lugar de diálogo entre los distintos actores que formamos parte de la izquierda, ya sea desde lo institucional o desde la calle, desde el sindicato, desde el partido, y un poco dialogar y entender cuál es el horizonte que queremos construir con respecto a los derechos LGTBIQ+, integrado, como ya lo ha dicho bien Aime, en una cosmovisión, en una intersección mucho mayor. La verdad es que mi intervención creo que va a ser mucho más breve porque todo lo que podía aportar ya lo habéis hecho vosotras. Pero sí que hay algo que me gustaría incidir y es en el propio concepto de la periferia o el concepto de los márgenes. Hay una frase que se ha repetido muchísimo estos días, estos 2 últimos meses, que es el de no vamos a volver a los márgenes. Esto que se gritó en la Asamblea de Madrid. Y debo decir que es una frase que a mí me chirriaba un poco porque uno no deja de preguntarse si de verdad hemos abandonado los márgenes. No solo hablo del colectivo LGTBIQ+, también hablo de la clase trabajadora, las personas racializadas, las mujeres. Es decir, ¿en qué momento estamos si hemos abandonado o no esos márgenes? Y claro, ahí me surge la siguiente pregunta. El horizonte que estamos construyendo, la izquierda y más concretamente ahora con motivo del orgullo, el colectivo LGTBIQ+, va camino a una idea verdaderamente rupturista con el sistema, con este modelo de Estado liberal, de Estado burgués, con este modelo económico de producción capitalista, o simplemente vamos camino a una asimilación de esas dinámicas que al final son las que de algún modo nos están oprimiendo, ¿no? Es decir, ese miedo a volver a los márgenes se debe a una idea de no nos vamos a integrar al Estado y queremos ser integrados o no. Voy a resumirlo con un ejemplo muy concreto. En Jóvenes de Izquierda Unida hablamos muchas veces de un concepto que nos lo trajo una compañera, Cristina, que está ahí al fondo,
y que se llama el efecto clase media. Esta idea de que la clase trabajadora ha empezado a asimilar ciertos preceptos de las sociedades burguesas, de las sociedades liberales, a la hora en que se ha ido poco a poco integrándose en el Estado. Aquí la cuestión, creo que en el colectivo LGTBI puede pasar lo mismo o está pasando lo mismo. Esta idea de que a lo mejor ciertos derechos, en vez de interpretarlos en un sentido rupturista, en un sentido de transformación social, lo entendemos como una situación de igualación con el poder de la burguesía, con el poder empresarial. De ahí luego todo este ejemplo que hemos visto, simplificación de nuestros derechos, cuando se acerca al orgullo y básicamente el matrimonio igualitario se convierte prácticamente en un lema personalista sobre un hecho histórico que tiene un precedente muy claro de décadas, de colectivos que desde el tardofranquismo estaban peleando por unos derechos, muchos de ellos que luego se integraron en comisiones obreras, se integraron en el Partido Comunista, en Izquierda Unida y que siguieron peleando esos derechos, y sin embargo parece que es un evento, el matrimonio igualitario, un ejercicio personalista de un activista que trajo ese derecho que nos igualó todos. Y es una de las tantas contradicciones que tenemos dentro del colectivo LGTBIQ+, y también la clase trabajadora, cuando esos derechos que perseguimos muchas veces se convierten en un ejercicio de aspiración social, más que simplemente una idea de digamos, liberación, de emancipación. Es algo que podemos ver perfectamente en los sindicatos, ¿no? Es decir, nadie de los aquí presentes, espero, está en contra de subidas salariales. Nadie está en contra del acceso a la universidad. Nadie está en contra de unos servicios públicos y de calidad. Sin embargo, pese a esas conquistas, muchas veces se crea una cultura de ascensor social de dejo de ser clase trabajadora y me convierto en clase media. Y eso en el colectivo LGTBIQ+ también pasa con según qué derechos. Accedemos a unos derechos y de repente ya estamos asimilados a esa heteronormatividad. Nuestra idea de colectivo al final se reduce a ser semejantes a aquello que de algún modo ha estado sistemáticamente oprimiéndonos. De ahí que ciertas fisuras, como comentaban Aime y Diana, sean más fáciles de colarnos según qué discursos. Ejemplo, el homonacionalismo. Esta idea de que tú tienes unos derechos asegurados y de que de algún modo va a venir una amenaza externa a arrebatártelos y que está alimentando a buena parte de la extrema derecha europea. En España, a día de hoy, no lo tenemos porque tenemos una extrema derecha bastante torpe a nivel dialéctico en muchos aspectos, en otros no tanto, por desgracia, pero sí que es verdad que al final esta idea de los derechos como una suerte de garantía del Estado, como una concesión que de algún modo son otros ajenos a tu sociedad los que te lo van a arrebatar, es muy peligrosa. Porque muchas veces el peligro también está, por desgracia, en los espacios que tenemos en común. Lo hemos visto, por ejemplo, con la ley de la autodeterminación de género, en el que, por desgracia, buena parte del movimiento, bueno, iba a decir izquierdista, el movimiento feminista y también en partidos de izquierdas hemos visto un diálogo bastante a la defensiva con respecto a los derechos trans, cuando ya hemos visto que perfectamente esa transmisoginia lo conduces a la pura misoginia más absoluta, a una idea nativista de la mujer, a una idea biologicista de la mujer, y sin embargo, pues es un discurso que más o menos ha asimilado en la izquierda, y es algo muy grave, porque no es algo que haya venido de la derecha, es algo que se ha instalado muy rápidamente en la izquierda y precisamente en ciertas categorías de un feminismo más institucionalizado, más academicista, que son al final los que han promovido esa clase de discursos. Lo vamos a ver, por ejemplo, seguramente en el colectivo LGTBIQ+. Ciertos discursos en torno a en favor de la extrema derecha, lo hemos visto en Europa, en Francia, quizás vengan también del colectivo LGTBIQ+. Entonces, el objetivo aquí, en mi opinión, creo que es atender muy bien a cuál es el objetivo que queremos como sociedad, como izquierda, como un proyecto verdaderamente emancipatorio, y sobre todo con este proyecto es un proyecto, lo que habéis comentado, de interseccionalidad, de cosmovisión. Un proyecto que no únicamente se queda en una idea economicista de la clase o en una idea biologicista de la mujer, perfecto, pensaba que me quedaba menos, una idea biologicista de la mujer o una idea esencialista de las identidades y las disidencias sexuales, ¿no? Esta idea de yo he nacido así, soy una categoría estanca y por tanto otras realidades que están viéndose dentro del colectivo LGTBIQ+, pues yo no las asimilo. Lo hemos visto estos días en el orgullo, de una manera bastante dolorosa, el ataque constante a las personas bisexuales. Si se sumaban a las personas trans, ahora las personas bisexuales se han convertido como el objeto de odio, y es un odio
que viene en buena parte dentro del colectivo LGTBIQ+, lo cual debe hacernos preguntarnos qué está pasando dentro del colectivo para que todas esas realidades seamos de algún modo incapaces de asimilarlas y qué nos está pasando para que de repente ante ciertas realidades, ante ciertos proyectos de izquierda, ante ciertos proyectos emancipatorios, hay una parte de nuestro colectivo que no sea capaz de entenderlo o que de algún modo piense que supone una amenaza a sus propios privilegios ahora que han sido integrados en un modelo de Estado liberal y burgués. Y eso es algo que al final es intrínseco en todos los movimientos sociales y políticos. Me gustaría abordar un poquito más profundidad en el siguiente punto con esto de la reforma, los límites de la reforma y todo eso. Pero de ahí la necesidad que tenemos de programas quizás mucho más amplios y me vais a permitir un poquito volverme aquí un poquito comunista, pero verdaderamente revolucionarios. Lo digo porque al final en este eterno debate histórico de la reforma, de la revolución, tenemos unas ideas bastante estancas de cómo se han sucedido ciertas alianzas y solo hay que ver que, por ejemplo, los primeros movimientos LGTBIQ+ de este país se aliaron con perfiles como, por ejemplo, la Juventud Obrera Cristiana. Algo que en nuestro ideario a lo mejor puede ser extraño, contradictorio, pero sí que, sin embargo, estaba presente porque había un objetivo común, que en ese contexto era el paso a una democracia común y que nos igualase a toda la ciudadanía. Ahí estaba presente en debates que incluso dentro del partido fue difícil de digerir, pero que se consiguieron superar, que dentro, por supuesto, las izquierdas han conseguido superar y que ahora hemos vivido un tiempo en el que incluso en las derechas había ciertos debates que se habían asimilado. Ahora, por desgracia, se está retrocediendo completamente precisamente a esa normalización, lo que decía Diana, de los discursos de odio y de cómo ciertas conquistas sociales, la imagen que tenemos todos de Javier Maroto y Mariano Rajoy en una boda gay bailando, que muchas veces se señala como una manera de decirles, oye, vosotros estuvisteis en contra de nuestros derechos. Ya, pero es que a lo mejor el hecho de ver a gente del Partido Popular celebrando una boda, pues para muchas personas del colectivo puede servir un alivio el decir, vale, se ha asimilado un derecho propio. El problema es que ahora el escenario que tenemos es todo lo contrario. Es decir, ya no hay miedo a decir abiertamente, oye, yo no me voy a poner un pin de la bandera LGTBIQ+ en mi perfil de Twitter, lo hemos visto con empresas, y ahora abiertamente rechazo ciertas a mi propio público, que, como digo, son contradicciones que atravesamos. O sea, vivimos en un estado burgués, liberal, sistema de producción capitalista. Es difícil no escapar de ciertas dinámicas, pero es verdad que había ciertos gestos que servían un poco para pues asimilar y decir, vale, vamos avanzando poco a poco. Ver al PP bailando una boda gay, ver a empresas con un emoji LGTBI, pues de algún modo te podían asimilar, pero eso ya se está transformando. Y creo que ahí ya es nuestro deber decir, vamos un pasito más allá entonces. Estos derechos que tenemos garantizados pueden volar, vamos un paso más allá. Una cosa que he dicho muchas veces de broma con amigos es que se cumplen 20 años del matrimonio igualitario, que bien, 20 añitos de esta conquista, perfecto, siguiente paso, abolir el matrimonio. Sí, y realmente es un debate y ahora mismo también son debates porque llegas a un punto en el que dices, claro, hemos tenido conquistas sociales muy significativas, pero son eso, no son, digamos, cosas permanentes, hay que seguir peleándolas. Y si hay que seguir peleándolas, si vemos que aún así la reacción es capaz de volverse en contra de algo que hemos conquistado, ¿por qué no ir al siguiente paso? ¿Por qué no plantear unas nuevas fórmulas de entender cómo nos relacionamos los distintos colectivos que forman parte de la izquierda, desde el feminismo, el movimiento obrero y sindical, incluso el movimiento ecologista, el movimiento vecinal, el de por la vivienda? Lo hemos visto con los datos que habéis aportado, es decir, hay realidades que siempre se toman como una idea generalista de la sociedad española, perfecto, una idea generalista de la sociedad española, hay un problema de la vivienda, pues dentro de este problema hay esta realidad de las personas LGTBIQ+. Lo hemos visto también muchas veces, el tema de la vivienda también con las mujeres locas o violencia de género, cómo están muchas veces desamparadas por esa falta de propiedad, lo vemos con las personas racializadas, los refugiados políticos, ¿no? Es decir, cuántas, creo que la mitad, si no me equivoco, de las solicitudes de asilo político son LGTBI, son rechazadas por el Estado. Entonces, ya ahí abordamos otras cuestiones que tienen que ver con la ley de vivienda, la ley de extranjería, tienen que ver con otro tipo de leyes que no tienen esa etiqueta de lo LGTB, pero que, sin embargo, inciden directamente en la existencia del conjunto de toda la clase trabajadora, ya sea migrante, española, racializada, blanca, mujer, hombre, cis, trans, está presente en todos nosotros, nosotras y nosotres, y por eso esa idea de intentar aunar fuerzas y entender que estas formas de discriminación, que estas formas de opresión, no es lo que habéis comentado, no es una suma constante de yo estoy más oprimido, hay una escala y yo estoy el último y tú estás aquí.
Quiero decir, es absurdo debatir si el chaval trans que viene de un pueblo de Córdoba sufre más opresión que, por ejemplo, la chica racializada que vive en un barrio obrero de Madrid, por ejemplo. Es absurdo plantearnos quién está más o menos oprimido, porque la cuestión aquí es cuál es la visión en común que tenemos para todas esas personas y, por supuesto, cuál es el proyecto emancipatorio y de revolución que tenemos que plantear el conjunto de la clase trabajadora, evitando, por supuesto, estas retóricas economicistas que están muy presentes de es que estas realidades nos dividen. No, lo que nos divide precisamente es no ser capaces de aunar todos esos puntos en común que tenemos y de entender que todos formamos parte de un mismo sistema en el que estamos constantemente interaccionando, atravesando contradicciones, asumiendo debates que al principio pueden ser incómodos, pero que son necesarios. Es decir, cuando se abordan los debates de la misoginia dentro de las personas LGTBIQ+, es un debate incómodo, pero es un debate que está presente. Es decir, el famoso lo gay no te quita lo misógino, pero también es verdad que lo feminista no te quita lo transfobo, y lo hemos visto. Lo sindical no tiene por qué quitarte lo racista. Es decir, hay que aunar esas fuerzas, esa idea de cosmovisión y afrontar unos debates que, aunque sean incómodos, son los que al final nos permiten crecer. Y son los que de algún modo pueden hacer un programa verdaderamente común y en el que podemos alcanzar ese objetivo de una sociedad plenamente igualitaria, de una sociedad que se borre de esas ataduras que al final son lo que nos dividen. Es decir, esta idea de la división de la clase trabajadora. La clase trabajadora pocas veces ha estado verdaderamente tan unida en contextos históricos muy determinados. Quizás es porque esa diversidad que está presente en la clase trabajadora no es lo que nos divide. Quizás son otras contradicciones, otros mitos de la aspiración social, del Estado liberal, de esta idea de que tengo que escalar socialmente por mi propio mérito y no desde lo colectivo. A lo mejor esos son los elementos que verdaderamente nos están dividiendo en la clase trabajadora y no el hecho de si llevamos una bandera LGTBIQ+, una bandera trans o lo que sea, a una manifestación por el derecho a la vivienda. Y ahí creo que es un poco el punto del debate y bueno, creo que me quedan 2 minutos. Perfecto, pues para finalizar. Y creo que esta clase de espacios, una vez más agradecer a Comisiones Obreras, a Izquierda Unida, al PC, a la Juventud Comunista y a todos los que no formáis parte de partidos políticos porque estáis en este espacio, en esta gran casa de la izquierda, a la izquierda del PSOE, pero que muchísimas gracias porque son estos espacios los que al final nos permiten interaccionar, discutir, debatir y un poquito incomodarnos entre nosotros para poder resolver esas ataduras que tenemos como clase trabajadora y sobre todo aspirar a esa emancipación revolucionaria y verdaderamente transformadora de esta sociedad capitalista donde la heteronorma, la transfobia, el racismo, la misoginia y por supuesto el clasismo están demasiado presentes. Así que pues muchísimas gracias. Mira, voy a cambiar el enfoque de la intervención que tenía prevista al calor de las reflexiones que habéis hecho y que ocupaban también parte de mis reflexiones. Y no sé si como con un interés conclusivo, ¿no? Un compañero trae un texto que para mí es un texto de referencia, Omnia sunt communia, para todos todo, que creo que puede definir muy bien la transversalidad emancipadora que conforma la tradición política y de visión del mundo que tenemos, lo que venimos a denominar la izquierda, ¿no? Y lo digo porque yo, que soy bastante mayor que vosotras, vengo de una condición vital donde la asunción de tu identidad homosexual era un proceso absolutamente traumático, absolutamente rompedor en clave social, de miedos, y por tanto, ahí está el reverso positivo, de una toma de conciencia que la normalización paradójicamente no genera. Una generación en la que nuestra identidad suponía un proceso de miedos de aislamiento social, ruptura familiar, exclusión o dificultades de emancipación. Se une a otro elemento que yo creo que hay que reivindicar en clave de memoria, que es los años 80 y 90, donde la identificación de ser homosexual estaba vinculada a las mayores probabilidades de la obtención de contagio de VIH y, por tanto, de derivar una enfermedad de la que no se hablaba, ni siquiera en los colectivos homosexuales, el SIDA, porque nos bloqueaba. Hay toda una generación que ahora podrían tener entre 68 y 75 años y que quiero reivindicar, que ha desaparecido muy por encima de la media, porque ni había cura, ni cura sanitaria,
ni cura social. Pertenezco a una generación que ha tenido amigos que, como no estaban casados, no pudieron estar los últimos días en un hospital porque la familia se lo prohibió. Gente que perdió sus enseres en la casa del compañero el mismo día que lo enterraron. No estoy hablando de ejemplos, no, gente de mi entorno. Y por tanto, la consideración histórica nos permite concluir que ha habido avances, sin lugar a dudas, que han repercutido en una mejora de lo que podemos denominar la cotidianidad en los procesos de identidad. Pero analizar esa constatación no significa tener en cuenta, y aquí viene la reflexión desde la izquierda, que el capitalismo prevalece, entre otras cosas, porque tiene una gran naturaleza camaleónica y, por su propia naturaleza capitalista, acaparadora. Y, por tanto, sabe leer los momentos en los que se podía ver enemigo del sistema convertido en aliado del mismo. Y el proceso de normalización del movimiento LGTBIQ+, ha sido un proceso que ha pasado de la disidencia reivindicativa integrada, es decir, cuestionábamos el sistema no solo porque no nos dejaba que fuéramos como somos, sino porque era incompatible para el desarrollo de un modelo emancipador y transformador. Bien, el capitalismo detecta, a través de lo que sabe hacer, la potencialidad de negocio, y veo cómo nos convertimos en gente que bebemos del movimiento feminista, que nos empapamos del movimiento feminista como otra forma de organizarse, lejos de los hiperliderazgos y la fórmula de rotación, la colectividad, el sentido transversal pero unificador de las reivindicaciones, el cuestionamiento del patriarcado, pero sin cuestionar las luchas colectivas. Atención, que esto es muy importante, omnia sum communia. El movimiento obrero que no ni siquiera debate la diversidad sexual, pero aprende de la experiencia y por tanto las integra. Y el feminismo igualmente. Y bebemos del feminismo como fórmulas de organización. Observamos, por cierto, otro elemento de memoria, que también hay relatos interesados dentro de nuestro movimiento, las primeras manifestaciones de reivindicación de la legalización y de la, digamos, eliminación de normativa condenatoria al colectivo, la lideran las personas transexuales. No estábamos los gays allí, ni las lesbianas. Y después se hizo el recorrido de lo que empezaba a ser lo más correcto. Bueno, pues homosexuales, masculinos, qué bien, futuros consumidores, además por encima de la media, qué bien, no tienen familia ni descendencia, pueden dedicarse a viajar, a comprar más perfumes, compramos más discos, la mejor ropa de marca, ¡wow! Y hay una conversión en el movimiento en la que algunos nos quedamos patidifusas, en el que lo que era un proceso emancipador, cuestionador de un modelo que queríamos combatir, se convierte en un canalizador pseudo-postmoderno de que lo guay es casi ser gay. Proceso camaleónico en el que se prestigia una opción por encima de todas, se prestigia más la opción gay por encima de la lésbica, ya de transexuales no hablamos, y como dentro del movimiento, igual que del feminismo, paralelismo, se produce una transfobia. Como se produce el antecedente de la transfobia, la plumofobia, que es el desprestigio de la pluma dentro del colectivo, porque yo soy mucho hombre y mucho masculino. Y mi única diferencia es que me acuesto con un hombre, pero lo demás sigo siendo más chirulo, masculino, y además que es el fenómeno de la hipermasculinidad. Es decir, los gays que de pronto somos más masculinos que los tíos, ¿no? Porque eso es lo prestigioso. Con lo cual vamos incorporando y asumiendo una serie de valores que neutralizan el carácter emancipador del propio movimiento, que se fragmenta y que se fragmenta paralelamente a la propia fragmentación del movimiento feminista. Yo, que aprendo y bebo y aprendo y me corrijo permanentemente, viendo a mis compañeras feministas de las que bebemos en esas fuentes, desde que éramos pequeñitos, asumo con estupefacción a una división que me sobrecoge por los principios que justifican esa fragmentación, que es el no reconocimiento a la otra persona, a la otra edad,
de que los procesos de identidad son procesos traumáticos. Los procesos de identidad periféricos, no heteronormativos, son traumáticos en nuestra vida. Y yo que lo viví con mucho trauma y muchas dificultades vitales, muchísimas, me identifico mucho con quienes se identifican como trans, porque es un proceso complicadísimo. Tú imagínate lo que es tener un malestar y no darte cuenta hasta los 25, incluso los 30 y más tarde, de que al final lo que pasa es que no hay una identidad con el cuerpo que tú tienes. ¿Pero qué me estáis diciendo de que eso es una frivolidad cuando eso está generando además el mayor nivel de suicidio del colectivo? Entonces me quedo estupefacto cuando se produce esa fragmentación que es paralela a la fragmentación de nuestro movimiento. Y ahí triunfa el capitalismo, compañeros y compañeras. Vamos a una manifestación que nunca me he sentido cómodo. ¿Qué es eso de marcas comerciales patrocinando qué modernos somos, bailando y qué guay todo? Pues no me identifico, lo siento. Estoy hablando como personas que nunca me identifiqué. Y por tanto tenemos que seguir reivindicando que este movimiento tiene que seguir marcando una línea, y aquí termino, que creo que llevo... Ah, no, va bien. Creo que hay que marcar una línea que es que la reflexión sobre la dicotomía entre la fragmentación de las luchas como si fuera incompatible a la impugnación de un sistema es que, mirad, compañeros y compañeras, lo que nos une a todas y a todos es que somos gente que damos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Eso es lo que nos une. Y aquí el otro día me decían, no nombra al autónomo, me dijo una amiga, el jueves en San Lucas de Barrameda. Oye, digo, no, he dicho una fuerza del trabajo a cambio de un salario que puede ser propio o ajeno. Muchos autónomos se creen que son empresarios. No, mire usted, tú das fuerza del trabajo y casi sobrevives a cambio de un salario. Eso nos une a todas. Y el omnium sunt communias tiene que ver con la fraternidad, ese tercer elemento de la Revolución Francesa siempre opacado, que es la extensión de los derechos a todo el mundo, a la universalidad, para construir un proyecto que sea alternativa al sistema actual, que abraza la diversidad como parte de la naturaleza que lo cohesiona. Es decir, un proyecto alternativo de Estado, de gobierno y de sociedad solamente puede vincularse desde una naturaleza profundamente diversa, porque es la diversidad social la que tú canalizas en ese proyecto alternativo. Hablamos de movimiento LGTBIQ+, hablamos de feminismo, hablamos de migración, hablamos de jóvenes, hablamos de parecernos lo máximo posible a la sociedad a la que queremos representar y queremos transformar. La reivindicación de la periferia o de la marginalidad, lejos de ser un concepto de marginación, es una reivindicación de alternativa social. No somos marginados, somos marginales porque no nos identificamos con las líneas hegemónicas del actual sistema. Y esa marginalidad y concepto de periferia es el que nos permite tener una conciencia de transformación permanente en todas las conquistas. Movimiento obrero, hemos conseguido las 8 horas. Ahora estamos en el debate de reducción. Desde hace un siglo que no se reducen. Porque frente a lo que digan lo que quieran, la reducción a las 40 horas semanales fue en el año 31 con la Segunda República. Y el franquismo la eliminó. Y el felipismo lo que hizo es recuperarla. No redujo nada. Recuperó en el 83 lo que se había aprobado en el 31. Y estamos en 2025, un siglo después, y todavía reivindicándola. Pero la toma de conciencia de un derecho se puede convertir, y el capitalismo es muy hábil y lo ha demostrado, en una integración dentro del sistema por ese carácter camaleónico. Mira, ahora mismo el movimiento LGTBIQ+ vive un momento de desagregación. Bueno, como todos los movimientos que se van normalizando, pues hay un momento de
que gente que ha conquistado los derechos ya no se vincula con ellos, pero esto es un movimiento que siempre ocurre en los colectivos laborales, en muchas ocasiones. ¿Qué tenemos que reivindicar? Cero melancolía y cero nostalgia de que haya personas que no evolucionan como nosotros quisiéramos. Organizarnos nosotros para seguir construyendo que estas reivindicaciones forman parte del proceso, de un proceso emancipador integral. Oye, no, pero es que el capitalismo es consustancial con la heteronormatividad. Pues no, señores, hemos tenido experiencias socialistas más chirulas que muchos capitalistas. No. El movimiento emancipador lo da si los componentes diversos que lo conformamos construimos desde la conciencia la articulación de un proyecto en el que se integra, vinculado a esa alternativa de sociedad, en nuestros valores. Porque el capitalismo va a integrar todo lo que al final ve o convierte en negocio, lo convierte en derecho. Hasta en el lenguaje, pues claro, no hay inocente. De pronto convertimos a gente que gana 1.500 euros, yo soy clase media. Claro, ya está diciendo todo. Un proceso de alienación, nunca mejor dicho, es decir, alejamiento de la conciencia de trabajador o trabajadora. Yo creo que tenemos que recuperar el orgullo de ser clase trabajadora. Sí, clase trabajadora, seamos docentes, médicos, médicos que ganamos, no, seamos docentes, médicos, es una cuestión de conciencia. Es que no nos enteramos, es una cuestión de conciencia, no de lo que yo gane. De lo que yo gane es una conciencia material que da el salto a la conciencia de clase. Pero no solo se circunscribe a la conciencia material. Y tenemos que tener un vínculo de abrazar todas las causas y toda la diversidad. Y en ese sentido, yo creo que los movimientos del orgullo crítico tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía, sin sentirnos melancólicos, mucha pedagogía. Ha habido peores momentos en ese capitalismo que arrasó con todo, porque ni se cuestionaba. Era el año 2000, 2001, era lo moderno, era lo más in, que ibas tú a cuestionar, qué guay, que Pepsi-Cola, Coca-Cola, las grandes empresas ahí financiando, qué guay, se ha puesto todo el mundo en peak wishing, ¿no? Decías tú, ¿no? Pink washing, perdón, no wishing. Wishing es deseo rosa y yo quiero lavador rosa, ¿no? Bien, la reflexión es esta que yo os quería hacer, ya no me queda tiempo, es paciencia, tranquilidad, pero firmeza en nuestras convicciones y en la construcción de que lo que ahora puede ser minoritario, las condiciones sociales, económicas, el empuje de otros movimientos que están incardinados en esta transversalidad de proyecto alternativo, haga que cuando surja una chispa en clave crítica o de nueva reivindicación, haya condiciones para que se puedan dar. Es decir, trabajamos no para ser masivos siempre todos los años y vincular el éxito al fracaso al carácter masivo o no de nuestras movilizaciones. Trabajamos para que cuando se den las condiciones objetivas y subjetivas y coincidan, estemos preparados y haya gente que se pueda incorporar a lo que vayamos alimentando, desarrollando y enunciando. El proyecto LGTBIQ+ es un proyecto emancipador, pero desde la conciencia, desde la toma de posición y desde la visión que formamos parte de un movimiento integrador, transformador y social de carácter transversal, nunca parcial, porque la parcialidad, y con eso termino, sí que nos derrota. Muchas gracias. Agradecer a los ponentes que os habéis ajustado muy bien a tiempos. Entonces, ahora habría un turno de preguntas. Entonces, vamos a ver. Sí. Julio ha sido el primero. A ver si llega. No llega. Hay que ponerse de pie. Mal. Me pongo en el pasillo. Hola, buenos días. Perdonar lo de la mascarilla, pero yo no contagio, es para que no me contagies a mí. Bueno, a ver, brevemente, el concepto pinkwashing, ¿de acuerdo? Efectivamente, es el lavado rosa. Entonces, esta tarde en la manifestación probablemente nos encontremos con un acontecimiento que ocurre todos los años en el Orgullo, que es el pinkwashing producido, fomentado, etcétera, por la embajada israelí,
Me explico. Ayer mismo en la plaza de Pérez Cerrolo, bueno, a mí me invitaron a una rueda de prensa todos los organizadores, la Federación LGTB tal, el COGAN, etcétera, para denunciar precisamente que el Estado de Israel utiliza el lavado rosa, es decir, el que allí en Israel las personas LGTBIQ+ son absolutamente libres y tal, frente a lo que ocurre en los países árabes, que les maltratan para arriba y abajo. Las dos cosas son verdad, es decir, en Israel hay bastante libertad para las personas LGTBIQ+, y es verdad que en los países musulmanes hay persecución hacia estas personas. Esto no justifica que esta tarde haya otra vez banderas de Israel en medio de todas las banderas de todos los colores que hay allí. Advertimos que es posible que pueda haber incidentes, es decir, somos personas no violentas, somos personas pacifistas, pero tenemos un límite. Entonces, cuando veamos esta tarde banderas de Israel, nos acercaremos amablemente a explicarles que tienen 5 minutos para salir de la manifestación. No sé si me explico. No sé si ha quedado claro a lo que me refiero. No sé si tenéis una opinión sobre el tema, pero como decís sí, pues decís alguna cosa, porque yo ya me callo. Hasta la victoria, venceremos. Bueno, yo simplemente dar un punto a lo que ha dicho Antonio, que es que no olvidemos que en los años 90 la homosexualidad era una enfermedad mental, es decir, como enferma mental lo reivindico. Me parece fatal que eso no se recuerde, que ha habido muchos médicos en este país que han luchado porque eso dejara de ser una enfermedad mental. Y luego, muy importante, que no se ha hablado aquí, que creo que hay que reivindicar el tema de las familias, el tema de la adopción, el tema de la educación de nuestros niños, que creo que es muy, muy, muy importante. No hay temarios para explicar esto, por esto está fuera del calendario escolar, este orgullo, esta celebración está fuera del calendario escolar y se deja fuera de las aulas de nuestros niños. Y es muy importante, porque los niños que tienen padres homosexuales lo pasan mal. Muy, pero que muy mal. Sufren discriminaciones y creo que es muy, muy importante abordarlo desde el Gobierno, desde el Estado de la Educación y desde el Ministerio. Y referente a lo que ha comentado ella, creo que es importante que el Ministerio de Igualdad se junte ante el Ministerio de Trabajo. Creo que el Ministerio de Trabajo no puede estar solo en lo que está diciendo y creo que el Ministerio de Igualdad es importante que arrime el hombro. Y nada, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Vale, bueno, yo era un poco, primero un comentario y luego una pregunta sobre el tema de nuevos derechos y demás, también sobre el tema, por ejemplo, del matrimonio. No sé si estamos en un momento a lo mejor de llegar a abolir el matrimonio, pero sí que necesitamos formas nuevas de cuidados. O sea, no puede ser que la pareja sea el único lugar en el que tenemos cuidados y especialmente a las personas LGTB, pues que nuestro círculo familiar suele ser reducido, que no se reserve solo a esto, porque claro, esto nos pone en una posición de debilidad. También en el tema de la vivienda, o sea, al final todas las personas especialmente LGTB, pero por ejemplo especialmente trans, pueden sufrir sinhogarismo porque sus familias las marginan. Entonces, mi pregunta, que bueno, especialmente para la compañera de comisiones, pero bueno, un poco también para el resto, pues tiene una reflexión sobre esto, es qué se está haciendo ahora mismo desde los sindicatos, por ejemplo, para ampliar tema de permisos y que estos no tengan que depender de que estés casado, que sino que, pues, o no sea tu compañero de piso, que a lo mejor tiene que ser pues tu amigo del alma, que es el que te salva de todas. Pues también en tema de vivienda, con una perspectiva LGTB, si se plantean cuestiones que impliquen acceso en función de ser del colectivo o no, o si hay una reserva, por ejemplo, de igual que, por ejemplo, para mujeres maltratadas hay un acceso de emergencia a la vivienda, si esto también se prevé para personas LGTB. Y un poco, pues eso, qué modelo buscamos, ¿no? Al final de cuidados o qué fórmulas, sean permisos o otros, nos pueden permitir aumentar nuestros derechos. ¿Una palabra más? Sí, yo quería decir que no sé si estáis al tanto de que el Orgullo Crítico hizo hace poco como un manifiesto que tenía que ver con la psicología y con la locura, que no se ha mencionado hoy,
Me parecía que cuando hablabais un poco de esta parte de salirse de la hegemonía, hay un eje de opresión que casi nunca se menciona, que es el cuerdismo, que tiene que ver con las personas que son catalogadas como enfermas mentales o como locas. Y me parecía que a lo largo de la historia sabemos que la locura se ha utilizado mucho para, bueno, básicamente para normalizar a la gente y para que la gente que cuestionaba, las mujeres que querían estudiar, que no querían tener hijos, que querían follar, la gente LGTB, hasta hace nada las personas trans, incluso ahora en muchísimos lugares, se consideran personas locas con lo que eso implica. Y me parece que tanto desde la izquierda como desde el colectivo de la psicología al que pertenezco, se ha hecho como un silenciamiento muy grande de este cuestionamiento que se hacía al papel que tiene la psicología, simplemente traer la parte del cuerdismo y la parte de poder escuchar a las personas que yo creo que menos escuchan, que son aquellas catalogadas como locas, de las que, en esto que traéis de cuando uno se sale de la clase obrera y entra a la clase media, o ya me he salido de la categoría de loca, entonces a los locos ya no hay que escucharles, simplemente esa parte. Sí, pasamos a contestar estas preguntas y luego si hay alguien más. No, lo que pasa es que tenía yo una, a ver si aprovecháis, a ver si aprovecho. Es decir, de manera muy breve, ¿qué contestaríais a un compañero, a una persona de izquierdas, que dice que ama muchísimo el libro de La trampa de la diversidad? Sin necesidad de tirarle por la ventana, porque no es plan. Entonces, ¿qué argumentos podríamos tener a una persona así? La trampa de la diversidad, el de Bernabé, ese ya sabéis cómo me... Son muchas cosas las que habéis planteado. Bueno, voy a empezar por la última, la trampa de la diversidad. Es que a mí me parece perverso desde el título, quiero decir, yo como periodista, antes os decía que era periodista, pues tengo una preocupación particular por el lenguaje, ¿no? A mí cuando se habla de la trampa de la diversidad se me viene a la cabeza a toda hora, ¿no? Esto que se dice del problema de la migración. O sea, vamos a ver cómo estamos conceptualizando las cuestiones, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es que no me lo he leído, lo siento, no lo puedo comentar. Jamás me leería un libro que se titula La trampa de la diversidad. Para mí la trampa es, efectivamente, caer en un concepto reduccionista de lo que es la clase, ¿vale? Y de lo que son las luchas, reducirlo, como decía la compañera, a ese foco economicista del capital-trabajo, como si en el conflicto capital-trabajo solo hubiera como, pues eso, ¿no? Como puñados de dinero contra obreros con, qué sé yo, con herramientas, no sé, me parece. Entonces, eso por ahí. A ver, más cosas. Es que habéis planteado un montonazo. Respecto del tema de los cuidados, que me parece muy interesante. Aquí, claro, no nos da tiempo digamos, a profundizar en todas las diferentes aristas que habéis planteado, porque, y esto también ha salido, por supuesto, estamos hablando de transversalidad, ¿no? Y esto sí es una trampa. Cuando el capitalismo mercantiliza el movimiento LGTBI, creo que precisamente lo que hace es eliminar esa transversalidad y hacerlo desde un punto de vista individualista, en la que efectivamente además unas personas del colectivo son válidas y otras no, ¿no? Porque unas personas del colectivo tienen dinero, se puede hacer negocio con ellas o no. Voy al grano. Nosotras en Comisiones Obreras tenemos una línea de trabajo muy potente en relación a los cuidados, que tiene que ver con la emancipación de las mujeres, pero que evidentemente tiene que ver con la emancipación de la clase obrera trabajadora, ¿vale? Digo las mujeres porque normalmente somos nosotras las que soportamos más esta carga de los cuidados. Eso no quita la especificidad que señalabas de que, bueno, personas del colectivo que muchas veces pues se han visto obligadas a cortar lazos familiares o que pueden tener esa necesidad que es transversal, es una necesidad de clases, ¿no? Entonces, por una parte tenemos un trabajo que venimos desarrollando desde hace años para promover un pacto estatal por los cuidados, donde los cuidados se aborden de una manera transversal entre los ministerios y desde los servicios públicos y, por supuesto, con condiciones de trabajo dignas y no salarios precarizados y subcontratas, donde se mira para otro lado
con las parcialidades o con las cargas de trabajo que tienen, por ejemplo, las auxiliares de ayuda a domicilio. Hay mucho que trabajar ahí. Eso lo podéis buscar, hay una propuesta de 100 medidas de cuidados. Con todo y con esto, en este país hubo un proyecto de ley de familias donde había un reconocimiento explícito de la diversidad que no llegó a salir adelante, pero sí que se aprobaron nuevos permisos. Permisos que reconocen, entre otras cosas, la posibilidad de cogértelos por una persona conviviente. Quizás se puede avanzar más por ahí, pero que sepáis que existen estas herramientas, que también, curiosamente, como que se publicitan poco, ¿no? Ahí es... bueno, pues permiso para acompañar al médico, permiso de 5 días... Bueno, tenemos una web que se llama Conciliación Corresponsable, donde podéis explorar, está todo recogido, Conciliación Corresponsable Comisiones, y os sale toda esta parte, porque son avances que tampoco están muy publicitados por cuestiones obvias, ¿no? Igual que el famoso permiso parental, que está pendiente de remunerarse en su totalidad y que estamos incumpliendo una normativa y estas cosas que pasan en este país. O sea, tenemos millones de euros de multa diaria por no cumplir con remunerar este permiso, ¿no? Es increíble, pero esto es así. Más cosas que no me quiero dejar en el tintero. Hablaba antes, Antonio, de la memoria, que era algo que yo también reflexionaba, ¿no? cuando hablaba el compañero sobre el matrimonio igualitario. Entonces, creo que es muy importante no dejarnos hurtar el relato y la memoria. Es que en este país salían ríos de obispos a la calle diciendo que se iba a caer todo el edificio social por aprobar el matrimonio igualitario. Es que este país fue el primero en aprobar el matrimonio igualitario con todos los derechos, y eso incluye la adopción. Entonces, ojo con dejarnos hurtar los relatos, y en ese sentido hablaba yo de entender lo que son conquistas de ciudadanía. Por supuesto que hay un proceso de normalización y de fagotización por parte del capitalismo. Discutiendo el otro día con un compañero de esto, ¿no? Me hablaba, bueno, pues de estas empresas, ¿no? De Iberdrola, Telefónica, etcétera, y yo le decía, ya, bueno, y Zara vende camisetas feministas. Esto no es nuevo. O sea, que el capitalismo quiera mercantilizar, aprovechar y por el camino fragmentar las luchas, enfocándolas desde el punto de vista más individualista posible, pues no es nuevo. Esto enlaza con lo que decía la compañera sobre y con el cuerdismo. La salud mental, sí, efectivamente. Bueno, es que se nos olvida. En el caso de las personas trans, la Organización Mundial de la Salud lo deja de considerar una enfermedad en el año 18. Esto es antes de ayer, por favor. Recordemos esto. Ya mucha gente no lo sabe, pero porque hay interés en que no se sepan estas cuestiones, ¿no? La educación, es verdad, me interesa mucho esta parte que comentabas. ¿Por qué Vox pide que le den siempre la Consejería de Educación? Porque esto es fundamental, absolutamente fundamental. Entonces, sí, ¿está normalizado? Bueno, pues está normalizado solamente en la parte que interesa al capital, porque en otras no. Y ahí es donde yo discutía o planteaba esa reflexión sobre lo central y lo periférico, y estoy viendo una conversación también con una amiga que me decía, bueno, a ver, lo periférico, y entiendo esa idea, ¿no?, de reivindicar, la potencialidad de los márgenes para llevar adelante un proyecto transformador. Ese punto de vista de lo que es central y periférico siempre es el punto de vista normativo y del sistema, porque para todas y cada una de nosotras atravesadas por las distintas realidades y ejes de opresión, nuestro proyecto de vida es central. Igual que para cualquier proyecto que se lleve de izquierdas, tiene que ser central el respeto a los derechos humanos. Si no partimos de esa base, pues mal vamos. Y no quiero ocupar más tiempo. Bueno, lo de Israel, ¿qué voy a decir al compañero? Salvo que tiene toda la razón, ahí estaremos. Ahí estaremos. Voy a dejar hablar al resto, que son muchos temas y seguro que pueden aportar más que yo en algunos. Bueno, empezando por el comentario sobre Israel, es un hecho que la maquinaria propagandística del régimen genocida israelí ha utilizado, y no es nuevo, al colectivo LGBTI como arma arrojadiza.
Una cosa curiosa es que ellos tampoco tienen aprobadas leyes como la del matrimonio igualitario y aún así algunas veces para intentar hacer su propaganda en Occidente te ponen fotos de parejas casadas en Israel, dices, bueno, esto en Israel no se da. Luego, si tú eres una persona queer viviendo en Gaza, lo más probable es que mueras a manos de una bomba o de un misil israelí. Sus bombas son muy inclusivas, no hacen distinción. Eso por un lado. Luego, sobre lo que comentabais de los cuidados, me parece que entronca también con otra cosa que quería decir, pero no me ha dado tiempo, ¿no? Y es que precisamente, claro, este modelo tradicional de familia heteronormativa nuclear, una cosa que hace es privatizar los cuidados, privatizar los afectos, al final, pues, delegarlos en la mujer, ¿no? Pero claro, necesitamos, y esto no solo lo necesita el colectivo LGBTI, lo necesitamos todos, ¿no? Pero claro, en el colectivo LGBTI yo creo que es más fácil desde ahí ponerlo en el centro, ¿no? Creo que precisamente lo bueno de estar en los márgenes es que te es más fácil cuestionar las certezas que están en el centro. Puedes ver con más claridad, ¿no? Mientras que si estás en el centro quizás hay muchas cosas que estás demasiado cerca como para comprender por qué pueden ser problemáticas, ¿no? Entonces yo creo que un punto importante es precisamente que la ofensiva ultraderechista a la que estamos asistiendo estos últimos años, sobre todo tan virulenta contra el colectivo LGBTI, no tiene solo que ver con una cuestión de odio o con que efectivamente pues crean que les va a resultar favorable desde un punto de vista electoral, sino también con que al final las disidencias, la expresión libre de esas disidencias, ¿no? Cuando no, como decíamos, están asimiladas, cuando no entienden que vale, yo soy un buen gay porque sigo sin tener pluma, porque solo no sabrías que soy gay si no te dijera que tengo novio, ¿no? O sea, cuando te sales de ahí, cuando demuestras que hay otras formas de ser, de expresarte, de relacionarte, que hay modelos alternativos de relación, otras formas de maternar, de paternar, otras formas de vincularte. Eso en realidad amenaza como toda esta estructura, toda esta arquitectura moral en la que se asientan estos proyectos autoritarios que necesitan, pues eso, la familia nuclear heteronormativa, donde los roles tradicionales sigan reproduciéndose, la división sexual del trabajo, entender el género como un destino natural. Creo que al final todas las formas de ser disidente que desestabilizan un poco el orden de género, el sistema sexogénero, les ponen muy nerviosos porque les ponen más difícil seguir mostrando los roles que hasta ahora se nos han presentado como los únicos posibles, como lo natural, lo único posible. Es decir, lo que hace precisamente el colectivo LGBTI es ampliar ese horizonte de caminos posibles o imaginables, ¿no? Y eso es algo que creo que también es un potencial que tiene el colectivo y que en algunos momentos, cuando se ha producido esa normalización y ese no, yo quiero que mi identidad sea tan válida como las demás, lo cual significa que no cuestiono la validez de ser un hombre de verdad, ¿no? Porque claro, yo quiero también estar dentro de este tablero de juego. Es verdad que en épocas de normalización lo que ha ocurrido es que se ha despolitizado en cierto sentido pues ese potencial que tenía, ese potencial transformador que tiene el colectivo LGBT en su forma de vincularse, en su forma de expresarse, y creo que esto es muy creo que esto es muy interesante. Luego, sobre el queerdismo, suscribo buena parte del discurso antipsiquiátrico que cuestiona tanto el constructo de locura como el constructo de normalidad, porque que ser normal es serle funcional al sistema. A partir de dónde ponemos ese, qué utilizamos como punto de referencia, ¿no? Para decidir qué se sale o no de la norma. Y está claro que si tú recorres la historia de la psiquiatría como institución, ves una historia cargada de violencias, de disciplinamiento, particularmente sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sí que creo por eso que ese post, ese comunicado en particular, no estaba formulado de una forma
que pudiera ser fácilmente leíble o comprensible por parte de gente que no estuviera tan familiarizada con estas cuestiones, y creo que por eso también generó mucho rechazo, ¿no? Creo que es el típico post que si tú se lo muestras a una persona que ya ha leído sobre el tema te va a entender y va a decir, vale, entiendo lo que me quieres decir, pero se lo muestras a alguien que no tenga nociones de esto y cree que estás diciendo no existe tal cosa como tener un trastorno psicótico y tener alucinaciones. Todo el mundo debería dejar de un día para otro de tomar su medicación, ¿no? Como que yo creo que una parte de la razón por la que no entró bien, también luego además hay muchas otras razones, ¿no? Pero creo que no ayudó, porque yo cuando lo leí pensé, uy, sé lo que están queriendo decir, pero también entiendo que igual no va a ser fácil que esto llegue a la gente como tendría que intentar llegar. Creo que tenemos que cuidar un poco más eso, pero bueno, esa es simplemente la pequeña crítica que hago yo y no me acuerdo de... Ya está, muchas gracias. Bueno, pues... Vale. En 5 minutos. Voy a empezar con el tema del cuerdismo, ahora que lo estamos sacando, porque sí que es verdad que todo el debate que surgió en torno al orgullo crítico y ese manifiesto, al final también puso, sin estar yo de acuerdo en el quizás no en las formas y sin meterme en el fondo del asunto, es verdad que sí que puso sobre la mesa una cuestión que es cómo ha tratado el sistema psiquiátrico psicológico las realidades LGTBIQ+. Esto no invalida el hecho de que ahora mismo la psicología también es un espacio no solo de disciplina académica, sino que también es un espacio político, al fin y al cabo. Es decir, todo este desarrollo de movimiento contra el cuerdismo también participan psicólogos desde una manera un poco más, pues eso, esta idea lo que venimos repitiendo todo el rato, ¿no? La idea de la emancipación, de romper esa idea que tenemos de cómo el sistema trata la psicología y entenderla más como una cuestión de cuidados, de salud mental, ¿no? Que es también como una tarea muy pendiente dentro del colectivo LGTBI y en todas las formaciones políticas. Es decir, al final también, cuando hablamos mucho de los cuidados, tendemos siempre a buscar el amparo del Estado, y es natural, al final el Estado es como la principal estructura sobre la que nos regimos social y culturalmente, pero también podemos buscar una alternativa independiente a ese Estado. Es decir, simplemente el hecho de que tengas un núcleo de tu partido político donde haya buenos tratos, donde haya un acompañamiento, donde haya un respeto hacia las circunstancias personales o de salud mental del compañero, de la camarada, ya es un paso adelante en ese sistema de cuidados que queremos tener alternativo al que se nos impone por sistema. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Modelos de familia alternativos donde a lo mejor tenemos a una pareja, pues eso, una pareja gay, lesbiana, que tiene hijos adoptados y tal, pues sí, siempre se le señala como un arquetipo de heteronorma, pero al final también es reflejo de una conquista que necesitaba de esa idea de cuidados, lo que ha comentado antes Maillo, ¿no? Es decir, cuantísimas personas tuvieron que refugiarse en este derecho al matrimonio igualitario para simplemente acceder a algo como eran los cuidados. Algo tan sencillo, ¿no? Entonces, creo que en todo este debate sobre la psicología es muy importante tener presente eso, lo que comentabas, ¿no? Es decir, la psicología no tanto como una cuestión de tratamiento, como una cuestión de corregir las conductas de la gente, sino como una cuestión de cuidados de salud, al fin y al cabo. Y esa idea de salud creo que se puede hacer también al margen de lo que las instituciones del Estado te puedan proponer. Con respecto a Israel, creo que también muchas veces se cae en ciertos puntos un poco infantilistas cuando se trata la cuestión de Israel y el pinkwashing con el colectivo LGTBIQ+. Porque sinceramente creo que la realidad del movimiento LGTBIQ+ más activo es que es de un completo rechazo a Israel. O sea, esto se puede ver en muchísimos espacios políticos, entre ellos palestinos, muchísimos activistas queer y palestinos que se encargan de señalarlo constantemente, ¿no? Esta idea de que al final la principal causa de muerte de las personas LGTBIQ+ en Gaza no es la homofobia propiamente dicho, sino es el Estado de Israel. Es así, ¿no? Y pongo también por el ejemplo yo es que soy muy eurofan, entonces el tema del Festival de Eurovisión, que siempre es como la herramienta máxima que se ha dicho siempre de propaganda, de pinkwashing de Israel, y sin embargo ahora mismo se está discutiendo abiertamente si Israel debe o no participar en Eurovisión. Ha salido ahora la noticia de que ya los países se han posicionado. Sorpresa, solo Alemania y Austria están a favor de que Israel participe. O sea, siempre en el lado malo de la historia. Pero, siempre. Pero, este debate, ¿por qué ha surgido? Precisamente por todos esos trabajadores, trabajadoras, queer y LGTBIQ+, de las cadenas públicas que han estado empujando ese debate. Gracias al trabajo de una militancia, quiero decir, el Grupo Parlamentario de Sumar fueron los primeros que pusieron la cuestión sobre la mesa de Televisión Española. Y ese es un trabajo previo que hay en la organización política, es un trabajo previo que hay en los sindicatos y en las cadenas públicas de Europa y de la Unión Europea de difusión, es decir, plantear este debate. Y
seamos sinceros, o sea, Eurovisión es un producto LGTBIQ+, feminizado, es decir, hay un protagonismo bastante significativo en ese sentido. Y ese punto de debate se ha hecho gracias al colectivo LGTBIQ+, y a los activistas palestinos, que son los que al final han estado haciendo divulgación sobre el problema, los que han estado impulsando ese cambio, con lo cual creo que es importante en esta idea, en esta advertencia constante del pinkwashing de Israel, no caer en cierto infantilismo, porque creo que en general el colectivo LGTBIQ+, perdón, muchas letras, siempre ha estado al frente de esa idea de emancipación y liberación por una cosa muy sencilla. Los palestinos tienen derecho a existir, tienen derecho a un Estado propio, son un pueblo que merece un Estado propio. Lo que pase después, cuando tengan ese Estado, se discutirá. Si se persiguen a una persona LGTBIQ+, en Cisjordania es legal. Las relaciones homosexuales, que es una cosa que la derecha no, es legal ahí, y si se están avanzando o no en derechos LGTBIQ+, pero ese debate tendrá que darse cuando se les deje a los palestinos vivir en paz. Y ya está, y no sé si me dejo algo más, creo no. Bueno, yo creo que viene bien la reflexión que tú has hecho sobre la paz como condición o derecho síntesis o condición previa. Sin paz no hay nada más. No hay educación, no hay sanidad, no hay derechos civiles, no hay cuidados, no hay nada. Por tanto, quiero decir que hay un principio que es básico, que es la paz es el derecho síntesis a partir del cual podemos hablar de derechos ulteriores, ¿no? Yo quiero hacer dos reflexiones muy breves. Primero, no convirtamos las victorias en derrotas. Que decía, el hilo de la que tú reflexionabas, la capacidad crítica que nosotros tenemos a la hora de interpretar los movimientos que se están produciendo en torno a la cuestión LGTBIQ+, lo hacemos desde una visión dialéctica de que hemos conseguido muchos derechos. Y el primer de ellos, el primer triunfo social, es de que la gente, desde la infancia, desde la adolescencia, ahora puede construir su identidad de manera más feliz, permitirme el término y lo digo con toda la intención, de lo que fueron generaciones anteriores. Por tanto, ni una duda sobre convertir una victoria en una especie de quejío de insatisfacción, porque no sería ni dialéctico, no sería dialéctico a la hora de analizar las conquistas y además sería contraproducente porque después de ese discurso lo que nos queda es disolvernos, porque ¿para qué nos vamos a organizar si solamente conseguimos insatisfacción? Primer elemento. Y segundo, creo que se hace una reflexión inteligente sobre los perfiles que se deben enfatizar, ¿no? La OMS, es decir, el Organismo Mundial de la Salud, despatologizó la homosexualidad como enfermedad mental en 1990. 1990, que es ayer en términos históricos. Lo digo porque tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? Y creo que se ha conseguido mucho con un objetivo. Mirad, cuando nosotros conseguimos un derecho, o por lo menos eso nos enseñaron desde el movimiento obrero y de la tradición cultural en la que pertenecemos, conseguimos un derecho no para tener que desarrollarlo nosotros, sino para tener el derecho de si lo queremos desarrollar. Me explico. La aspiración al matrimonio no era que todos los gays quisiéramos casarnos como el plus de la felicidad, pero sí determinar que pudiéramos decidir si queríamos hacerlo o no. Era una cuestión de igualdad y esa es la clave que debe atravesar las reivindicaciones. Y por último, como docente, y hablabais de los jóvenes. Mira, la transformación en la cotidianidad de los jóvenes en el ámbito LGTBIQ+ es maravillosa. Yo he dado clases hasta el año pasado, ahora me he tenido que dejar, de bachillerato, de la ESO. O sea, ya me gustaría a mí haber disfrutado de esa cotidianidad como alumno. Hemos ganado esa batalla. Lo van a tener muy complicado para volver atrás. Lo van a tener muy complicado. Y cuando tú ves en un instituto el desarrollo normalizado de identidades, de opciones, de parejas, estamos diciendo que se ha cumplido la hegemonía gramsciana en este ámbito. Y creo que cuando eso penetra en toda la sociedad, cuando penetra en la vida estudiantil, yo siempre digo que ser docente es una ventaja porque te va adelantando las tendencias de lo que después va a la sociedad, también las amenazas. Hay un elemento de segregación masculina
importante que no hay que descartar, vinculado a la seducción por la extrema derecha. También esa es una verdad. Pero en el campo del LGTBIQ+, os puedo decir que es formidable el triunfo de la cotidianidad como señal de las conquistas sociales que no debemos olvidar. Es decir, nosotros tenemos que convertir la lucha, como los que nos antecedieron, en alegría, en actos de alegría. Nosotros conquistamos los derechos desde la alegría de la vida, porque nuestros derechos son, sí, simple y llanamente, la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por compartir su sabiduría, muchas gracias a los que habéis venido para oírla y bueno, pues aquí acabamos este encuentro. Y esta tarde nos vemos todos. Y recordaros que... Perdona. Recordaros que en la barra de fuera, los que queráis comer aquí, podéis hacerlo por un módico precio.